En otoño de 1939, la relativa tranquilidad de la que había disfrutado Europa desde el final de la Primera Guerra Mundial se vio truncada cuando el líder de la Alemania nazi, Adolf Hitler, ordenó la invasión de Polonia el 1 de septiembre. La invasión de la Segunda República Polaca fue un acontecimiento que marcaría la historia del mundo, ya que Alemania, una nación amargada por la pobreza y la desgracia, nacidas de su derrota en la Primera Guerra Mundial, se vio impulsada a apoderarse de un territorio que consideraba legítimamente suyo. Los días de gloria de los imperios francés y británico habían terminado, y mientras las fuerzas de Adolf Hitler avanzaban furiosamente por todo el continente, estaba claro que el poder devastador del Tercer Reich estaba escribiendo un nuevo y verdaderamente aterrador capítulo en las páginas de la historia. Mientras el Ejército Rojo de Stalin y la Wehrmacht alemana vagaban sin control por el territorio europeo, pasaría bastante tiempo antes de que los aliados pudieran reunir las fuerzas necesarias para combatir el implacable avance de los invasores, y los meses de enero a marzo de 1940 estarían marcados por movimientos y maniobras cautelosos. Aunque este periodo de la Segunda Guerra Mundial se describe generalmente como la Guerra Falsa, las tormentas que se avecinaban en el mar, en tierra y en la arena política serían de vital importancia a medida que se intensificaban las hostilidades entre las naciones europeas. Adolf Hitler creía que para que su patria se levantara una vez más del abismo económico, sería necesaria una lucha violenta y terrible. Según el Führer nazi, desde la Revolución Francesa, el mundo se había ido encaminando inexorablemente hacia un nuevo gran conflicto, y era deber de Alemania asegurar su propia existencia por todos los medios posibles. Prometió a los alemanes una mejora de la economía, la recuperación de los territorios perdidos tras la Primera Guerra Mundial y justicia por la humillación que había sufrido el país. A causa del Tratado de Versalles, Hitler también albergaba muchas más quejas personales, entre ellas un odio profundamente arraigado hacia los judíos y los comunistas. Y aunque su incómoda alianza con los soviéticos cuando invadió Polonia le obligó a tolerar el comunismo por el momento, inmediatamente puso en marcha sus planes para exterminar a la raza judía. Con una ferviente determinación de vengarse, Hitler estaba listo, dispuesto y capacitado para demostrar al mundo que cualquier intento de diplomacia y razonamiento sería inútil. Los acontecimientos que condujeron a la declaración de guerra habían demostrado que no se podía confiar en Hitler, y con una maquinaria militar aparentemente invencible que arrebataba lo que los nazis creían que les pertenecía por derecho, cualquier nación que intentara interponerse en su camino estaba destinada a ser aplastada. La estrella de Hitler estaba definitivamente en ascenso. Checoslovaquia había sido ocupada, Austria había sido empujada por la fuerza a la unión con Alemania, y al acercarse el final de la década de 1930, Polonia era ahora la tercera nación en ver a los soldados nazis cruzar sus fronteras. Tras firmar el acuerdo anglo-polaco, Gran Bretaña se alió con Francia y no tuvo más remedio que entrar en guerra con el Tercer Reich, pero aún quedaba por decidir cómo hacer frente a la supremacía de las tropas de Hitler. Mientras los aliados observaban cómo se desarrollaban los acontecimientos, enero de 1940 anunciaba el comienzo de un año nuevo muy incierto, sin que se hubiera tomado ninguna medida para intervenir en la invasión nazi y soviética, y en las calles de Polonia, devastadas por la guerra, había poco que celebrar. Es más, tras el terror del ataque inicial, la ocupación alemana resultaba cada vez más devastadora. Hitler no tenía ningún respeto por el pueblo polaco, al que consideraba poco más que subhumano.
y pronto quedó claro que lo que quería era su país. Durante algún tiempo, Hitler había abogado por crear más espacio vital para los civiles alemanes y planeaba expulsar a todos los habitantes de Polonia, permitiendo que solo un número determinado permaneciera trabajando como esclavos. La crisis a la que se enfrentaba Polonia era realmente espantosa. En enero se elaboraron planes para construir campos de prisioneros, similares a los que ya existían en Alemania, en territorio polaco. El más notorio de ellos estaba situado en las afueras de la pequeña aldea de Auschwitz, y hasta el día de hoy, solo mencionar su nombre evoca todos los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Muchos polacos fueron enviados sistemáticamente allí para morir, entre ellos innumerables hombres, mujeres y niños de ascendencia judía. La persecución de los judíos por parte de Hitler estaba cobrando impulso. Pero estos prototipos de campos de concentración eran solo el comienzo de los planes de Hitler para la nación polaca. Quería que se borraran todos los rastros de la cultura polaca. Se cerraron o destruyeron universidades y se arrestó y ejecutó a profesores, maestros e intelectuales. Los adolescentes fueron reunidos y enviados a Alemania para trabajar en fábricas, mientras que los niños pequeños con cabello rubio, ojos azules y otros rasgos arios fueron arrebatados de los brazos de sus padres para ser criados como alemanes e hijos del Tercer Reich. No cabe duda de que la guerra que Hitler libró contra Polonia fue una guerra de aniquilación total y absoluta. Y al final de la guerra, en 1945, alrededor de una quinta parte de los ciudadanos del país habían muerto. La tasa de mortalidad más alta de todos los países que participaron en la Segunda Guerra Mundial. 3 millones de los fallecidos eran judíos, y a medida que las fuerzas nazis avanzaban hacia el oeste, los acontecimientos en Polonia estaban a punto de convertirse en una de las mayores tragedias de la historia de la humanidad. Y los polacos asediados no solo tuvieron que enfrentarse a los nazis. Mientras el oeste de Polonia caía bajo la sombra de la ocupación alemana, en el este, los aterrorizados ciudadanos se enfrentaban a la amenaza de una invasión rusa. A diferencia de los feroces combates en el oeste, el Ejército Rojo de Stalin se encontró inicialmente con poca resistencia, tras el gran éxito de la propaganda soviética difundida entre los numerosos ucranianos, bielorrusos y procomunistas del país. Estaban convencidos de que los soviéticos estaban allí para su beneficio y recibieron a los invasores con los brazos abiertos. En medio de la confusión, muchos polacos creyeron que los soldados rusos planeaban luchar contra los nazis, pero pronto quedó claro que, a pesar de sus diferencias, Alemania y la Unión Soviética ahora trabajaban juntas, y los polacos sufrirían tanto a manos de los rusos como a manos de los comandantes de Hitler. En agosto de 1939, la Unión Soviética había firmado un pacto de no agresión con Hitler, que garantizaba que, ante la beligerancia alemana, los rusos mantendrían relaciones pacíficas con los nazis. Pero también existía un protocolo secreto, descubierto solo después del fin de la guerra, que revelaba que Stalin y Hitler habían hecho planes para dividirse Europa del Este, repartiéndose el botín entre la Alemania nazi y la Unión Soviética comunista. A cambio de la ayuda de Stalin en la conquista de Polonia, Hitler accedió a dejar el este a los soviéticos. A los rusos también se les permitiría ocupar Estonia, Letonia y Lituania, sin oposición por parte de Alemania, así como apoderarse de valiosos territorios en Finlandia. Mientras tanto, Hitler avanzaría hacia el oeste para garantizar la protección de las valiosas materias primas para la economía del Tercer Reich. Militarmente,
La relación entre las fuerzas soviéticas y alemanas parecía muy beneficiosa, pero bajo la fachada sonriente, estaba claro que la alianza era, como mínimo, frágil y, con ideologías políticas diametralmente opuestas, era poco probable que fuera un acuerdo duradero. En la agenda rusa, Stalin estaba construyendo cuidadosamente una zona de amortiguación entre su país y Occidente, y pronto comenzó a enviar tropas a los puertos de los pequeños estados bálticos, que se derrumbaron bajo la presión soviética. A principios de octubre de 1939, Stalin comenzó a plantear exigencias a Finlandia. Quería asegurarse los territorios cercanos a Leningrado, las islas del Golfo de Finlandia y el uso de la base naval de Hang, y a cambio, ofrecía a los finlandeses territorio soviético en su frontera oriental. Pero estos no estaban nada convencidos. Finlandia y los soviéticos tenían una historia larga y complicada. Hasta principios del siglo XIX, Finlandia había formado parte de Suecia, hasta que el zar ruso Alejandro primero condujo a sus tropas a través del helado mar Báltico y entró en combate con los finlandeses en 1808. Un año más tarde, Suecia perdió la tercera parte oriental de su país, que se estableció como el Gran Ducado de Finlandia, parte del Imperio Ruso. Poco cambió hasta que, poco más de un siglo después, nuevas ideas revolucionarias comenzaron a calar en la conciencia de millones de rusos, de clase trabajadora, y las fronteras del imperio comenzaron a desmoronarse. Con millones de soldados rusos muriendo en los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial y una terrible escasez de alimentos en el frente interno, la revolución se apoderó rápidamente del país en 1917. Pronto, el Ejército Rojo marchaba por las calles de San Petersburgo defendiendo la causa bolchevique, y no tardó mucho en que el régimen zarista y su poderoso imperio se derrumbaran, dejando al país sumido en una sangrienta guerra civil. Las escalofriantes repercusiones se extendieron por todo el territorio y afectaron a todas las naciones que formaban parte del imperio. Y mientras que en Rusia prevalecerían el Ejército Rojo y el comunismo, en Finlandia, sumida en una guerra civil, salió victorioso el Ejército Blanco, partidario de la monarquía. Cuando Vladimir Lenin tomó las riendas del poder y la Unión Soviética renació de las cenizas del antiguo régimen, Finlandia se convirtió en un estado independiente y se liberó de las cadenas del Imperio Ruso. Pero no había duda de que los soviéticos seguían siendo un adversario peligroso, justo al otro lado de la frontera oriental de Finlandia. El hombre que había llevado al Ejército Blanco de Finlandia a la victoria, el barón Carl Gustaf Emil Mannerheim, quería marchar hasta San Petersburgo para derrotar a los bolcheviques, pero al final los finlandeses se conformaron con construir grandes fortificaciones cerca de la frontera soviética. Bautizada como la Línea Mannerheim, en honor al barón, resultaría vital para la defensa de Finlandia cuando la Segunda Guerra Mundial cobró impulso. A finales de noviembre de 1939, mientras continuaban las negociaciones entre Finlandia y la Unión Soviética, Stalin se impacientó y ordenó al Ejército Rojo que invadiera el país. El barón Mannerheim fue llamado una vez más para tomar el mando, esta vez contra el general soviético Merezov, quien había pronosticado que sus hombres llegarían a la capital finlandesa, Helsinki, en 10 días. Pero mientras los comandantes soviéticos estudiaban los mapas y elaboraban estrategias, poco imaginaban lo difícil que resultaría la lucha contra los finlandeses. Sin uniformes de invierno y sin provisiones para una larga campaña, las tropas soviéticas marcharon hacia la línea Mannerheim, mientras el segundo invierno más frío en más de un siglo azotaba el norte de Europa.
Aunque muy superados en número y mal equipados, los finlandeses estaban muy acostumbrados a la lucha invernal y pronto tomaron la delán. Vestidos con trajes de camuflaje blanco y atravesando rápidamente el terreno invernal que conocían bien con esquís, tenían una ventaja considerable, y las bajas soviéticas iban en aumento. A medida que avanzaba enero de 1940, una de las batallas más famosas de la Guerra de Invierno, la batalla de Suomussalmi, llegaba a su fin. Avanzando desde el norte y el sur, dos divisiones rusas planeaban unirse en la aldea de Suomussalmi antes de dirigirse al oeste, hacia la ciudad de Oulu, dividiendo así el país en dos. Ante la perspectiva de enfrentarse a los rusos que atacaban en dos frentes, los finlandeses lucharon con determinación. Las tropas de esquí realizaron amplios movimientos de flanqueo y tomaron por sorpresa la retaguardia y el centro de la división norte. Mientras tanto, en el sur, los lagos helados se convirtieron en trampas mortales. Una vez cruzadas las aguas, los uniformes oscuros de los soviéticos los hacían fáciles de detectar contra la nieve blanca, y las tropas de la Guardia Nacional finlandesa, muchas de ellas expertas tiradoras, pudieron eliminarlos uno por uno, con el finlandés Simo Häyhä emergiendo como el francotirador más letal de la historia, con más de 500 asesinatos. Por otra parte, a pesar de que los finlandeses carecían de armas antitanque sofisticadas, las bombas de gasolina improvisadas llamadas cócteles Molotov, en honor al ministro de Asuntos Exteriores ruso, resultaron igualmente letales, ya que destruyeron casi 2.000 tanques durante el transcurso de la guerra. Ante la dura oposición, el ejército rojo se vio obligado a retirarse, convirtiéndose de nuevo en presa fácil para las tropas finlandesas de esquí. Sufriendo las gélidas temperaturas, los ejércitos rusos se dividieron en grupos aislados, y mientras se acurrucaban alrededor de las hogueras, fueron rápidamente rodeados y eliminados. Los bosques, los lagos cubiertos de nieve y las carreteras de Finlandia pronto se llenaron de cadáveres congelados de soldados, EAs rusos, ya que cada vez más caían víctimas del frío intenso y los constantes ataques de los finlandeses. El 8 de enero quedó claro que los rusos habían perdido la batalla de Suomussalmi. Finlandia no solo había logrado una victoria decisiva, sino que también podía quedarse con las municiones y los tanques soviéticos abandonados por todo el terreno. Pero esta era solo una batalla en una guerra encarnizada, y Finlandia no podría resistir mucho tiempo sin la ayuda de los aliados. En Gran Bretaña y Francia, las emociones estaban a flor de piel, ya que los valientes soldados finlandeses cautivaron la imaginación del público. Incluso en Estados Unidos, que seguía manteniendo una postura neutral, había muchos que apoyaban a los finlandeses y estaban dispuestos a ayudar. Algunos incluso llegaron a ir a Finlandia para luchar como voluntarios. Pero a medida que la guerra de invierno continuaba, Hitler era muy consciente de que los aliados podrían acudir en ayuda de los finlandeses, y la idea de que los soldados británicos y franceses se aventuraran más cerca de la esfera de conflicto nazi era motivo de preocupación. Finlandia estaba incómodamente cerca de la neutral Suecia y Noruega, países que eran de vital importancia para la maquinaria bélica nazi, ya que le suministraban el preciado mineral de hierro. Si decidían enviar tropas a Finlandia, los aliados tendrían que cruzar estos dos países y con un punto de apoyo en la zona, podrían apoderarse fácilmente de los puertos y estaciones tan vitales para la economía del Tercer Reich. Estaba claro que había que mantener a raya a los aliados, y el comandante alemán Gerd von Rundstedt instó al Führer a comenzar los preparativos para apoderarse de las bases estratégicas de Escandinavia, antes de que los británicos y los franceses pudieran llegar allí. Sin embargo, el gobierno británico seguía mostrándose reacio a tomar medidas positivas, prefiriendo adoptar una postura defensiva. La voz solitaria de Winston Churchill, primer Lord del Almirantazgo, seguía advirtiendo de las malvadas intenciones de Hitler, alababa la valentía de las tropas finlandesas
y estaba dispuesto a enviar ayuda lo antes posible. También criticó a Noruega y Suecia por mantenerse neutrales, diciendo: «Cada uno espera que, si alimenta lo suficiente al cocodrilo, éste lo comerá en último lugar». Sin embargo, el primer ministro Neville Chamberlain, que había trabajado tan duro para garantizar la paz en Europa antes del estallido de la guerra, siguiendo una política de apaciguamiento hasta el momento en que Hitler invadió Polonia, se mostró reacio a acudir en ayuda de Finlandia. En términos diplomáticos, esto no solo significaría un acto hostil contra la Alemania nazi, sino también contra la Unión Soviética, y los aliados simplemente no tenían la fuerza militar para luchar contra ambos. Desde la invasión de Polonia, los británicos se habían estado preparando para la guerra, intensificando la producción militar y reclutando hombres para las fuerzas armadas. Pero los alemanes habían disfrutado de años sin oposición para desarrollar su fuerza militar y eran muy superiores. Cuanto más tiempo pudieran dedicar los británicos a reforzar el ejército, la marina y la fuerza aérea, más posibilidades tendrían de sobrevivir a una guerra larga. Se organizaron días de instrucción y entrenamiento militar para asegurarse de que la gente estuviera en plena forma física en caso de que tuvieran que ir al frente o defender el frente interno. También llegaron a Gran Bretaña tropas aliadas procedentes de los países del dominio de todo el mundo. Desde Australia, Nueva Zelanda y Canadá, los soldados bajaron de los barcos para tomar las armas y luchar por los aliados. Además de los preparativos para la batalla, se tomaron precauciones contra un bombardeo nazi del territorio británico. Se distribuyeron máscaras antigás para calmar los temores de que se produjeran ataques con gas como los que se habían utilizado en los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial. Se instalaron reflectores alrededor de las principales ciudades para iluminar los aviones enemigos, y los apagones nocturnos se convirtieron en algo habitual. Tras los daños causados por los ataques de los zeppelines alemanes durante la Primera Guerra Mundial, se hizo todo lo posible por proteger los tesoros nacionales británicos. Se utilizaron sacos de arena para proteger edificios importantes, se retiraron las vidrieras, se sacaron las pinturas de la Galería Nacional, y junto con los manuscritos de valor incalculable del Museo Británico, se almacenaron en refugios a prueba de bombas. También había que tener en cuenta a la población civil. Muchos niños habían sido evacuados de las ciudades británicas al campo la primavera anterior, pero en enero de 1940, al no haber indicios de una amenaza inmediata, los niños habían regresado a sus hogares, lo que llevó a muchos a preguntarse si alguna vez se libraría una guerra real contra Hitler y la Alemania nazi. Sin embargo, a pesar de la ausencia de combates en el frente interno, los ciudadanos de Gran Bretaña comenzaban a sentir los efectos de la guerra europea. La nación importaba 55 millones de toneladas de alimentos al año del extranjero, y el gobierno alemán creía que, si lograba cortar el suministro de alimentos e interrumpir el comercio, el país se vería abocado al colapso. Los submarinos y acorazados nazis llevaban atacando a los buques mercantes británicos desde el otoño de 1939, incluso con la introducción de un sistema de convoyes para proteger el transporte marítimo. Las pérdidas seguían siendo cuantiosas. Schon wieder einer. Cientos de marineros mercantes británicos tuvieron que abandonar los barcos que se hundían en estos primeros meses de la Guerra Falsa, y los que no murieron en el mar fueron hechos prisioneros por los agresores nazis. Fue un conflicto que se convertiría en la campaña militar más larga de la Segunda Guerra Mundial, y que Churchill denominaría la Batalla del Atlántico. Mientras tanto, en tierra firme, las reservas de alimentos comenzaban a escasear en Gran Bretaña.
El gobierno decidió que habría que introducir el racionamiento en las primeras semanas de enero de 1940. Se repartieron cartillas de racionamiento a toda la población, y mientras se formaban colas fuera de las tiendas, la gente esperaba pacientemente su turno para recibir sus raciones cuidadosamente pesadas de mantequilla, tocino y azúcar. A medida que pasaban los meses, se iban añadiendo más y más productos a las cartillas de racionamiento, ya que los suministros disminuían y las importaciones de alimentos se reducían a menos de una cuarta parte de la cantidad normal. Esto fue solo el comienzo de los dramáticos cambios a los que la gente tendría que acostumbrarse en la Gran Bretaña en guerra. Pero si Hitler esperaba aplastar el espíritu de los británicos, pronto aprendería que se necesitaría mucho más que las penurias personales para minar su moral. Era inevitable que la situación se deteriorara a medida que avanzaba la guerra, y para prepararse para una mayor disminución de las importaciones, el gobierno británico pidió a todos los hombres y mujeres del país que cultivaran sus propios alimentos en parcelas, aunque eso significara convertir los jardines delanteros, los campos deportivos e incluso los jardines públicos formales en huertos. Las flores fueron sustituidas por coles, y mientras los políticos hacían apasionados llamamientos para que la gente aportara su granito de arena, la superficie de tierra británica dedicada a la producción de alimentos aumentó en un 80%. Are you helping to win the war on the kitchen front? If you are saving our shipping by making the most of what we grow at home, if you are growing vegetables on every bit of ground that you can get hold of, if you are only eating what you need and not what you like and as much as you like, then you are helping to win the war. Pronto se vieron carteles por todas partes, desde estaciones de metro hasta oficinas, animando a todo el mundo a cavar por la victoria, y se utilizaron muchos otros eslóganes pegadizos. Pero, aunque la producción de alimentos de cosecha propia aumentó, se hizo evidente que, tras décadas de migración hacia el trabajo en las fábricas urbanas, Gran Bretaña necesitaba urgentemente mano de obra agrícola. Había un déficit de unos 50.000 trabajadores, y con el reclutamiento de cada vez más hombres para las Fuerzas Armadas, ahora correspondía a las mujeres británicas desempeñar su papel. El ejército femenino de tierra se movilizó rápidamente para mantener en funcionamiento las granjas de Gran Bretaña, lo que supuso un importante punto de inflexión para las mujeres en el siglo XX, ya que abandonaron sus roles tradicionales en la sociedad y ocuparon puestos que normalmente desempeñaban los hombres. Y no solo se animó a las mujeres a trabajar en el campo, sino que, a medida que avanzaba la guerra, también fueron reclutadas para trabajar en fábricas e incluso para alistarse en el ejército, la Fuerza Aérea y la Marina, llegando a ser tan importantes como sus padres, maridos e hijos que luchaban por el rey y el país. Sin embargo, mientras Gran Bretaña se centraba en cómo sobrevivir con los reducidos suministros de alimentos e intensificaba los preparativos para la guerra, la amenaza nazi se cernía más cerca de lo que podían imaginar. Las valiosas materias primas de Escandinavia no eran la única prioridad de Hitler, ya que al oeste de Alemania y a poca distancia de Francia, se encontraba lo que el Führer describía como el talón de Aquiles del Tercer Reich, la cuenca del Ruhr. Tras la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, Francia había ocupado este territorio, que con su valiosa producción de carbón, hierro y acero, había sido la región más rica de toda Alemania. La ocupación francesa del Ruhr había contribuido al colapso económico de Alemania a finales de la década de 1920. Y a pesar de que una década más tarde, las tropas francesas ya habían abandonado Renania, en 1936, Hitler había dado prioridad al envío de tropas nazis al territorio para protegerlo. El progreso de la guerra dependía de la posesión del Ruhr, y uno de los mayores temores de Hitler era que se lo arrebataran una vez más.
En un discurso a sus seguidores, advirtió que, si Inglaterra y Francia avanzan a través de Bélgica y Holanda hacia el Ruhr, nos encontraremos en grave peligro. Por lo tanto, estaba listo para actuar y declaró: «Atacaré a Francia e Inglaterra en el momento más favorable y rápido. La violación de la neutralidad de Bélgica y Holanda no tiene sentido. Nadie lo cuestionará cuando hayamos ganado». Lo que Hitler proponía era, de hecho, un plan de batalla bien ensayado, ya que las tropas alemanas habían invadido Bélgica solo 2 décadas antes, durante la Primera Guerra Mundial, y el resultado en aquella ocasión había sido muy insatisfactorio para Hitler. Había luchado en las trincheras por su patria adoptiva y se había sentido devastado por la noticia de la humillante derrota de Alemania, cuando la Entente proclamó su victoria. Con un ardiente deseo de venganza, Hitler se preparó para enviar al ejército alemán de vuelta a Bélgica para alcanzar las esperanzas que se habían visto frustradas por el armisticio de 1918. Con el temor de perder el preciado valle del Ruhr, creciendo día a día, Hitler ordenó la conquista de los Países Bajos, que debía ejecutarse lo antes posible para evitar que Francia los ocupara primero. La presencia nazi en Bélgica y Holanda también proporcionaría una base para una exitosa campaña aérea y marítima a largo plazo contra Gran Bretaña, una nación que Hitler temía, aunque no le daba miedo Chamberlain, que seguía dando largas como primer ministro. Era el primer lord del almirantazgo, Winston Churchill, quien más preocupaba al Führer. Sin duda Hitler contaba con el factor sorpresa, pero mientras Gran Bretaña seguía observando y esperando, los planes alemanes se revelaron inesperadamente. El 10 de enero de 1940, un avión de reconocimiento alemán despegó de Berlín con los planes de invasión de Hitler a bordo y se dirigió a una reunión de personal en Colonia. El avión nunca llegaría a su destino y, según algunos, su destino cambiaría el resultado de la guerra. Perdido en la niebla, el piloto confundió el río Mosa, que atraviesa Bélgica, con el Rin, y cuando el avión se encontró de repente con dificultades, se había desviado kilómetros de su rumbo. Obligado a realizar un aterrizaje de emergencia en las afueras de Malinas, en Bélgica, el piloto se encontraba muy lejos de casa. Mientras los 2 oficiales a bordo salían de los restos del avión, los guardias fronterizos belgas descubrieron rápidamente los documentos, y cuando estos fueron entregados a los servicios de inteligencia aliados, se revelaron los planes de ataque contra Bélgica y los Países Bajos. En cuestión de horas, la impactante noticia se transmitió a los líderes militares y políticos pertinentes que se encontraban en la línea de fuego nazi. Una vez informado de los planes de Hitler, el rey Leopoldo III de Bélgica llamó inmediatamente por teléfono a la reina de los Países Bajos, utilizando la frase en clave: «Ten cuidado, el tiempo es peligroso». Y luego le dijo a la gran duquesa de Luxemburgo que tuviera cuidado con la gripe. Esas extrañas palabras indicaban que un ataque alemán era inminente. Y lo que es más importante, también se apresuró a informar al comandante supremo francés, Maurice Gamelin, quien rápidamente reunió a sus comandantes del ejército para decidir el curso de acción a seguir. Aunque había dudas sobre si los documentos podían ser obra de la contrainteligencia, Gamelin decidió que era la oportunidad perfecta para presionar a los belgas neutrales para que permitieran el avance francés en su país. De hecho, tal y como Hitler había previsto acertadamente, los franceses tenían la intención de lanzar una ofensiva contra Alemania tan pronto como hubieran acumulado suficiente fuerza militar. A pocos días de la fecha prevista para la invasión, Gamelin ordenó al primer grupo de ejércitos y al tercer ejército que marcharan hacia la frontera belga. La noticia también llegó a oídos de Lord Gort, comandante de la Fuerza Expedicionaria Británica, ya estacionada en Francia, que esperaba la llamada a las armas.
Mientras tanto, en Alemania se había filtrado en Berlín la noticia de que los valiosos documentos podían haber caído en manos enemigas. Hitler estaba furioso y destituyó a todos los que consideraba responsables, mientras que su jefe de operaciones, el general Alfred Jodl, llegó a la conclusión de que la situación era catastrófica. Sin embargo, los belgas estaban haciendo un excelente trabajo manteniendo en secreto el alcance de su conocimiento, y por el momento los alemanes no tenían ni idea del paradero de los documentos ni de si habían caído en manos enemigas. Sin embargo, en el bando aliado surgieron complicaciones. A cambio de permitir el paso de las tropas francesas y británicas por sus fronteras, los belgas querían garantías de que, en caso de guerra, se protegería su integridad territorial y sus colonias en África, y de que recibirían ayuda financiera. Aunque el primer ministro francés Daladier se mostró dispuesto a confirmar las garantías, el gobierno británico no estaba preparado para hacerlo. A medida que el tiempo empeoraba en Bélgica y la nieve comenzaba a cubrir el territorio fronterizo, parecía cada vez más improbable que los alemanes atacaran. Y cuando el príncipe Leopoldo, un acérrimo neutralista, recibió la respuesta de Gran Bretaña, decidió adoptar una nueva estrategia. Ordenó a las tropas fronterizas belgas que dejaran de retirar los obstáculos fronterizos y repelieran por la fuerza a cualquier unidad extranjera que violara el territorio belga, independientemente de su nacionalidad, y adoptó una postura firme. Gamelin estaba furioso y suplicó a Daladier que obligara a los belgas a asumir sus responsabilidades. Pero, por el momento, Bélgica seguía siendo neutral. En Alemania, Jodl se sorprendió al observar que las fuerzas aliadas se habían puesto repentinamente en alerta, y se dio cuenta de que los belgas debían de haber tenido acceso a los planes de invasión capturados en Malvinas. Se había perdido el factor sorpresa y el 16 de enero se convenció a Hitler para que cancelara la invasión. Al menos por el momento, la guerra falsa continuaría. Sin embargo, el incidente de Malvinas distó mucho de ser un desastre total para los nazis, ya que ahora sabían cómo reaccionarían los aliados ante un ataque. Hitler insistió en que se elaboraran nuevos planes de invasión, y sus comandantes más experimentados comenzaron a desarrollar una nueva ofensiva innovadora, que implicaba no solo invadir el norte, sino también hacer avanzar la mayor parte de sus tropas más al sur, a través del bosque de las Ardenas. Lo que se conoció como el Plan Sickle Cut supondría la aniquilación de toda la resistencia aliada y conduciría a la inevitable caída de Francia. En el bando aliado, los comandantes estaban satisfechos de que el peligro hubiera pasado, y el centro de atención se desplazó de la frontera belga a los acontecimientos en Finlandia. Tras la desastrosa derrota que habían sufrido los rusos en enero, Stalin había degradado y fusilado a la mayoría de los comandantes responsables y había puesto toda la operación en manos del mariscal Semyon Timoshenko. Finlandia debía ser derrotada a toda costa y se ordenó que refuerzos colosales marcharan hacia Karelia Occidental. Un ejército soviético de 1 millón de efectivos comenzó a avanzar, con el apoyo de su fuerza aérea, y a principios de febrero, los finlandeses fueron atacados desde el cielo cuando los rusos iniciaron una campaña de bombardeos intensivos, con el objetivo de destruir objetivos civiles y militares. En la escena internacional, las emociones estaban a flor de piel, mientras el mundo observaba la difícil situación de los finlandeses, y el político británico Anthony Eden condenó los ataques soviéticos diciendo: no solo Rusia, sino también Alemania tienen una terrible responsabilidad por lo que está sucediendo en Finlandia en este momento. Hitler y Ribbentrop, estos hombres y sus políticas, hicieron posible la agresión de Stalin. Finalmente,
El 4 de febrero de 1940, en París, la ayuda parecía estar al alcance de la mano, ya que el Consejo Supremo de Guerra aliado hizo planes para enviar una fuerza anglo-francesa a Finlandia. Sin embargo, aún tenían que lidiar con el problema de la neutralidad de Noruega y Suecia. Estaba previsto que las tropas desembarcaran en el puerto noruego de Narvik y apoyaran a Finlandia a través de Suecia, mientras aseguraban las rutas de suministro a lo largo del camino. Mientras los políticos aliados deliberaban y los finlandeses se encontraban casi sin municiones, los soviéticos utilizaron una enorme concentración de fuego de artillería para romper la posición defensiva de Finlandia, hasta que, el 14 de febrero, se vieron obligados a retirarse. Mientras los nazis seguían perfeccionando sus planes de ataque para la invasión de Francia, también vigilaban muy de cerca los acontecimientos que tenían lugar en Escandinavia. La situación llegó a un punto crítico a mediados de febrero, cuando un petrolero alemán llamado Altmark atravesó aguas noruegas. A bordo viajaban cientos de prisioneros de los buques mercantes que habían sido hundidos en los meses anteriores. Desgraciadamente, las patrullas de búsqueda noruegas no inspeccionaron la bodega y dejaron pasar al barco, pero un avión británico pronto avistó el petrolero y dio la alarma. La Armada Británica se puso en alerta máxima y uno de sus barcos, el Cossack, comenzó a perseguirlo. El 16 de febrero, la Armada Real consiguió abordar el buque alemán armada con bayonetas y tras un combate cuerpo a cuerpo, logró reducir a la tripulación. Tras meses de cautiverio, los marineros británicos fueron finalmente liberados de Leo, y a pesar del gélido clima noruego que les esperaba, se alegraron de abandonar su prisión flotante. Pero pronto volvieron al mar, y al día siguiente el HMS Cossack se acercó a un puerto escocés, con sus cubiertas repletas de marineros británicos que habían sido rescatados. La Armada había logrado una rara victoria para Gran Bretaña en los tranquilos meses de la Guerra Falsa, pero estaba destinada a provocar que los nazis dieran un paso más hacia el dominio completo de Europa Occidental. Hitler había sido alertado de que los británicos no tenían intención de respetar la neutralidad de Noruega, y 2 días después del rescate, dio prioridad a la invasión de Noruega y Dinamarca, cuyo nombre en clave era Operación Weserübung, y por el momento, la invasión de Francia tendría que esperar. La flagrante entrada de Gran Bretaña en las aguas territoriales de un país neutral también tuvo otras repercusiones, enfureciendo a los noruegos, y cuando los aliados solicitaron derechos de tránsito para poder ayudar a Finlandia el 2 de marzo, estos les fueron denegados. El rey de Suecia estaba igualmente preocupado porque su país se convirtiera en un campo de batalla entre Alemania y los aliados, y también denegó a estos últimos los derechos de tránsito para acudir en ayuda de los finlandeses, que se encontraban en plena guerra. A pesar de las promesas de ayuda de los aliados, al comandante finlandés Mannerheim le parecía claro que, con el rápido agotamiento de las tropas y las municiones, cuanto más tardara en llegar la ayuda, peores serían las pérdidas para la nación. El 5 de marzo, el ejército soviético había avanzado entre 10 y 15 kilómetros más allá de la línea Mannerheim y había entrado en los suburbios de Viipuri. Para Finlandia no tenía mucho sentido seguir luchando, por lo que admitió su derrota el 12 de marzo, firmando un tratado de paz, y cediendo un valioso territorio. Las tropas militares fueron evacuadas, y miles de civiles emprendieron el largo viaje para empezar una nueva vida. El alambre de púas marcaba las nuevas fronteras entre Finlandia y Rusia, y un enfurecido Churchill escribió: «Ahora el hielo se derretirá y los alemanes serán los amos del norte». Churchill había vuelto a acertar en su valoración de Hitler y de los peligros a los que se enfrentaba el mundo. Pero como primer lord del almirantazgo, a pesar de tener opiniones bien fundadas,
carecía de poder. El primer ministro Chamberlain se había mostrado tan indeciso como siempre a la hora de plantar cara a Hitler, pero la confianza del público en él estaba decayendo, ya que su reputación había sufrido un duro golpe. También se consideraba que el primer ministro francés Daladier había fracasado en su intento de ayudar a Finlandia y se vio obligado a dimitir por este asunto. Lo que había ocurrido en Finlandia era extremadamente preocupante para los aliados, y mientras en Europa y Escandinavia los acontecimientos se aceleraban, al otro lado del Atlántico, en América, el pueblo estadounidense también observaba para ver qué sucedería a continuación. En ese momento, las relaciones entre el presidente estadounidense y el primer ministro británico eran bastante tensas. Sin embargo, Franklin D. Roosevelt había hecho todo lo posible por fortalecer los lazos entre ambos países. Apenas unos meses antes del estallido de la guerra, había invitado al rey Jorge VI y a la reina Isabel a realizar una visita de Estado, lo que sin duda había contribuido a mejorar las relaciones públicas. Pero la preocupación de Roosevelt por la actividad de Hitler en Europa iba mucho más allá del tradicional sentimiento de buena voluntad hacia Gran Bretaña. Se pensaba que, con el conflicto en Europa, un nuevo orden mundial podría no favorecer los intereses estadounidenses. Con estas preocupaciones en mente, FDR decidió enviar a un enviado, Sumner Welles, al continente para ver si se podía hacer algo para garantizar la paz antes de que la guerra falsa se convirtiera en un conflicto mundial. El primer destino de Sumner Welles fue Italia a finales de febrero, donde intentó evitar que Mussolini entrara en la guerra del lado de los alemanes. El ministro de Relaciones Exteriores italiano, que también era yerno de Mussolini, manifestaba abiertamente su aversión por los alemanes, lo que dio a Welles motivos para albergar la esperanza de que los italianos pudieran romper su alianza con Berlín. Pero Mussolini no estaba dispuesto en absoluto a denunciar a sus amigos alemanes, y impulsado por su deseo de recrear el Imperio Romano, parecía difícil llevar al dictador hacia una solución pacífica. El 10 de marzo, Welles llegó a Londres, donde mantuvo varias reuniones con altos cargos políticos, y fue recibido en audiencia por el rey Jorge VI y el primer ministro. A Welles le sorprendió la ira que Chamberlain mostraba hacia los alemanes, pero su política siempre había sido evitar el conflicto. Y a Welles le animó el hecho de que el primer ministro estuviera considerando apaciguar aún más a Berlín, con concesiones coloniales en África. También se realizó una visita al almirantazgo para reunirse con Winston Churchill, pero esta fue menos exitosa. En lo que respecta a Churchill, la única opción que tenían los aliados era luchar hasta el final, y rechazó obstinadamente cualquier solución pacífica que no tuviera como objetivo principal la eliminación de Herr Hitler. Casualmente, los comentarios de Winston Churchill no pudieron ser más oportunos, ya que durante la visita del enviado estadounidense, los bombarderos nazis cruzaron el Mar del Norte hasta la costa escocesa, donde la flota británica había estado anclada en secreto en Scapa Flow. El 18 de marzo se lanzaron 100 bombas en 25 minutos que alcanzaron a buques de guerra, hirieron a personal de la Marina y mataron a un hombre que se convertiría en el primer civil en morir en suelo británico durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando los pilotos de la RAF entraron en acción y volaron hacia Alemania para tomar represalias, parecía que, mientras continuaba la guerra falsa, la paz estaba lejos de los pensamientos de quienes vivían en Europa. Sobrevolando territorio enemigo, la RAF atacó la base aérea alemana en la isla de Sylt. Los daños resultaron ser mínimos, pero estaba claro que la paz que Roosevelt esperaba promover no era más que un sueño imposible. De hecho, el mismo día en que se llevaban a cabo los ataques aéreos sobre territorio alemán y británico, Hitler se reunía con Mussolini en los Alpes austro-italianos, en el paso del Brennero. Era su primer encuentro desde Múnich, en 1938, y contrariamente a las esperanzas de Estados Unidos de que Italia se negara a ayudar a Alemania,
Mussolini informó a Hitler de que ahora estaba dispuesto a unirse a Alemania y sus aliados en la guerra contra Gran Bretaña y Francia, en la hora decisiva. Todos los intentos de promover la paz habían sido en vano. Mientras la arena política se caldeaba cada vez más, Francia y Gran Bretaña comenzaron a discutir la invasión de Noruega y Suecia para apoderarse del suministro de mineral de hierro de Alemania. El 28 de marzo, el Consejo Supremo de Guerra anglo-francés decidió comenzar a minar las aguas noruegas, pero para entonces ya era demasiado tarde. Hitler había dado la orden, y los buques de guerra alemanes ya estaban en camino. La guerra falsa estaba a punto de terminar abruptamente, y la batalla estaba a punto de comenzar. Con la llegada de la primavera de 1940, se hizo evidente que el conflicto que se avecinaba sería largo, duro y encarnizado. Todas las esperanzas de que alguien pudiera hacer las paces con Adolf Hitler se desvanecieron, y a medida que reunía a sus socios del eje a su alrededor, una guerra mundial se hizo inevitable. Lo que había sucedido anteriormente en Austria, Checoslovaquia y la Polonia ya cambiaría el curso de la historia. El tiempo de observar y esperar había terminado en el teatro de guerra europeo. Las líneas de batalla estaban trazadas.